Muy bien, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a tomar, ¿verdad?, la información de acompañamiento en lo que son las pláticas prematrimoniales. Como ya se dieron cuenta, está extenso el material que ustedes tienen en su manual. Entonces, bueno, aquí más que nada, el maestro Gabriel va de cierta forma a facilitar, ¿verdad? No todo el contenido, pero sí más que nada la parte práctica, la parte de la experiencia también, que es sumamente importante que estamos en este módulo de práctica. Entonces, para ello, pues aquí estará él acompañándonos para facilitar el tema. Así que, maestro Gabriel, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido y adelante a la hora que usted guste iniciar. Ya está aperturado para compartir pantalla. Gracias, maestro Arturo. Muy buenas noches o tardes noches a todos. Me da mucho gusto volver a saludarlos a Alberto, a Ami, también que nos hemos vuelto a ver, Ruth también, pues es una bendición. Todos tengamos este año 2026 un bendecido año, ¿verdad? Para todos sea todavía mejor de lo que fue el año anterior y estemos creciendo. Y las metas académicas que se están proponiendo este año, parece que algunos se gradúan, ¿verdad, maestro Arturo, este año? Oh, tenemos el micro Tengo cerrado. Ya. micrófono. Vamos a estar allá en Querétaro. Ah, sí. Allá vamos a ir a graduar a la pastora Claudia. Hombre, qué bien, En genial. casa. Qué bueno, espero tener la oportunidad de estar allá acompañándolos. Qué bueno, pues muchas felicidades. Gracias a Dios por esos logros, esas metas y viene lo mejor. Solamente son escalones del aprendizaje. Viene también el crecimiento con la experiencia, con la aplicación a la práctica. Y bueno, la mente comienza, ¡pum! De repente lo que aprendemos se acomoda, ¡pum! Y se empieza a abrir y la comprensión nos cae. ¿Ok? Muy bien. Hoy vamos a tener una clase extraordinaria. El material que ha hecho la red Trascender es fabuloso. He tenido la oportunidad de revisar los materiales que me envió el maestro Arturo, la clase anterior y esta son excelentes materiales. Y partiendo de esos materiales y complementando la información de ahí mismo, en la práctica, como decía el maestro, a nivel psicoterapia, a nivel terapia, vamos a abordar esta clase. ¿Ok? Bien. Y como siempre, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, pues una manita ahí levantada en su pantalla para que podamos darles la oportunidad de participar. Tienen comentarios también que hacer, enriquecer la clase, pues este es un espacio educativo de dos vías. Nosotros enseñamos y aprendemos al mismo tiempo de lo que enseñamos y también aprendemos de ustedes, de las experiencias. Así que la educación es de dos vías en ese sentido, es dinámica y viva. Muy bien, quiero abrir esta clase con unas tres preguntas detonadoras y me gustaría que pudieran participar. Voy a presentarles las preguntas. Puede tomar alguno de ustedes una de ellas y compartirlo. ¿Ok? Bien. La primera pregunta para quien desee es, ¿qué es lo que más, si ya tuvieron la oportunidad, claro, esta pregunta es de revisar el material, estuvieron hojeándolo, revisándolo, leyéndolo. ¿Qué es lo que más llamó tu atención de este tema en el contenido del material? Esa me gustaría una. Muy bien, Albert, en un momento más. Segunda pregunta. ¿Por qué crees que este tema es muy importante en tu formación profesional? Esa sería la segunda pregunta, que es también importante. Tercera, ¿por qué crees que es importante y necesaria la consejería prematrimonial? Y si es posible aplicar a tu experiencia personal o familiar. Por ejemplo, si tú tienes un matrimonio y no pasaste por una consejería prematrimonial, o puedes mirar en retrospectiva a tus papás que no pasaron por una consejería prematrimonial, con base en esa experiencia podríamos contestar esta pregunta, ¿por qué creemos? Y por supuesto también podemos ver a nuestro alrededor las experiencias que tenemos de gente que conocemos, parejas,
jóvenes incluso, 2, 3 años de casados, ¿por qué es importante la consejería prematrimonial? Adelante, empecemos con Albert y luego Amy y Ruth, a ver quién de las dos tomó la pregunta, ¿ok? Adelante, Albert. Buenas noches, compañeros. Bueno, con respecto a lo de del tema, del contenido del tema, del material que tenemos, a mí me llamó mucho la atención que bueno, hemos venido trabajando desde que iniciamos, ¿no? Hemos venido trabajando nuestra parte emocional, ¿verdad? Eh, reforzando nuestros valores, reforzando pues también nuestra fe, ¿no? Sí, Hacia Cristo Jesús, reforzando todos estos aspectos y darme cuenta que dentro del mismo material, ¿no? Lo que pasa es que ahorita traigo así un buen de cosas, pero voy a tratar de ser específico. Lo voy a poner desde la ventana de Yoari, ¿no? La ventana de Yoari, yo, por ejemplo, le dije a mi hijo, ¿no? ¿Sabes qué? Aplícanosla a tu mamá y a mí. Y pues vimos que estábamos hechos el uno para el otro, ¿no? Realmente ambos con carencias y así fuimos compatibles pero con carencias. Entonces, a eso yo le atribuyo que, bueno, fue la cuestión de que ya conforme fueron pasando los años fuimos teniendo ciertos conflictos, situaciones que fuimos enfermando a la familia, ¿no? Y este material, bueno, está súper bien. Lo que es la terapia prematrimonial, yo para mí sí me parece muy, muy necesaria, de suma importancia, la verdad, quienes la tomen tendrán la oportunidad tal vez de, de trabajar, sanar o en definitiva de posponer, ¿no? Una unión en la cual puede terminar en un fracaso. ok, excelente, mi estimado Alberto. Gracias. Te agradezco tu aportación. Bien, Amy y Ruth, ¿alguna de las otras preguntas que les gustaría abordar? Sí, la tercera dice, ¿por qué crees que es importante y necesaria la consejería prematrimonial? Bueno, yo creo que es importante porque nos lleva a ver cómo nosotros, al no hacernos esa pregunta o al ver en la sociedad o nuestra familia, no muy lejos, podemos ver que no son compatibles, que no tienen las mismas metas, el mismo pensamiento, el mismo, o sea, no valoras, no piensas y solo te casas porque estás enamorada, pero no tienes metas afín, em, no calculas un precio o los valores, las metas. Y bueno, aparte, no se conoce todo este tipo de cosas y vemos que se va al fracaso completamente, ¿no? Yo conociendo a varios amigos, pues veo que no han sido compatibles a medio año, a 2 años, 3 años, pues ya no están juntos, por lo mismo de que no se valoró, no se pensó, no se meditó y pues ya no están juntos, ¿no? Entonces eso sí es súper, súper importante. Correcto. Muy bien, Amy. Ese tema de la compatibilidad lo vamos a abarcar. Adelante, Ruth, pues, ¿por qué crees que es importante y necesaria la consejería prematrimonial desde la experiencia? Ok, Bueno, yo digo que desde la experiencia es la pregunta número dos, ¿no? Porque es importante porque vamos a tener parejas, vamos a tener parejas que van a venir hacia nosotros, ¿no? Con problemas, pero creo que uno de los más grandes problemas de las parejas es porque no nos enseñamos a comunicar correctamente, ¿no? Número uno. Dos, se dice que una de las bases más que trae problemas es la sexualidad, la economía, y no me acuerdo otra que había leído, pero muy fuerte siempre es el problema económico de las finanzas, lo sexual, pero pues más que nada porque pues desde chicos no nos enseñaron a cómo comunicarnos, ¿no? Y este es el conflicto entre parejas, que no nos aprendemos a comunicar o a escuchar también, porque yo como persona no aprendo a escuchar a mi esposo también sus puntos de vista,
y a veces no los valorizamos tampoco, no le damos el valor o la importancia a los sentimientos de las otras personas, los desvalorizamos pues. Excelente, es cierto. Y aunque son situaciones es, s- muy particulares, como mencionas, las finanzas, la parte sexual, incluso los hijos, a veces no nos ponemos de acuerdo con el tema de los hijos. Pero hay algo central en estos tres aspectos súper importantes y es, lo mencionaste, la comunicación, que es algo que a veces también no tenemos, ¿verdad? Y eso también vamos a abarcar. Bueno, los felicito bien mucho por su participación. Vamos a, voy a colocar en la pantalla el manual. Quisiera que pudiéramos ver, iniciando con la página número 3 del manual, algo que es necesario tener muy en cuenta con respecto al inicio de esta clase y tiene que ver con la necesidad de la consejería prematrimonial. Y tenemos que tener en cuenta, voy a ponerles aquí en su pantalla, lo estoy compartiendo, me dicen en cuanto ya lo tengan. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Tenemos las heridas de la infancia. Esto es algo fundamental. Todos los seres humanos, casi todos, para no totalizar, ¿verdad? Casi todos los seres humanos, por alguna situación circunstancial, podemos experimentar heridas de la infancia. Podemos pasar por eso. No necesariamente siempre son los padres los que nos van a herir. Primeramente sí, en la mayoría de los casos, los padres. Uno de los padres por lo menos, o en el peor de los casos, los dos padres. Ya sea que los padres nos hirieron por divorciarse o separarse, nos hirieron por maltrato verbal, maltrato físico, nos educaron como ellos les educaron y se repiten las historias. Hay maltrato emocional a través de la incomprensión. Vimos en una de las clases pasadas las familias disfuncionales, ¿no? Eso genera pues, son heridas en la infancia. Eh, si hay alcoholismo en alguno de los padres o drogadicción, la situación de cambio de parejas, en fin, hay infinidad de factores que pueden generar heridas de la infancia. Pero muchas veces son tíos, primos, familiares ajenos al seno nuclear, a la familia nuclear que también generan heridas. Y aquí, por ejemplo, la doctora Rojas Estapé, de acuerdo al manual, presenta este tipo de heridas de la infancia, como el abandono, la traición, la injusticia, el rechazo, la humillación, que generan marcas en la vida de un individuo. Nosotros es importante que cuando tratemos en terapia a una pareja en consejería prematrimonial, consideremos quién de los dos tiene heridas de la infancia y cuáles son las heridas, porque estas heridas van a generar comportamientos maladaptativos. Y algo que es muy importante, quizá ustedes han oído acerca de las proyecciones. Hay un término que se utiliza para entender esto de las proyecciones como lo que te checa o lo que te choca, te checa, ¿no? Que también se conoce, otra de las proyecciones se conoce también como la ley del espejo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el ser humano estas heridas las proyecta en el cónyuge o en el noviazgo o en la pareja. Y está proyectando, por ejemplo, la mujer podría, es un solo ejemplo de tantos, ¿no? Perdón. La mujer podría estar proyectando a su papá que la hirió en su pareja. Y esas emociones que le produce el recuerdo, al proyectarlo en su pareja, comienza a rechazar a la pareja. Y la pareja puede ser un buen hombre, pero ella está haciendo una proyección. O cuando alguien fue herido por rechazo. Esto es algo muy común. Disculpen, tengo un poquitito de tos y por ahí me da comezón la garganta. Alguien, por ejemplo, cuando tratamos el trastorno de ansiedad, que se da por psicosis o por fobia social,
el trastorno de ansiedad, específicamente en esas dos condiciones, tiene raíces muy arraigadas en el rechazo. Entonces, la persona se proyecta en los demás al ser rechazada y al haber sido rechazada, se siente la persona desvalorizada, se siente fea, se siente no agradable, no grata, no apreciada, no valorizada. Y crece considerándose así. Llega un punto en su vida que ya no la rechazan o los que la rechazaban ya no están. Pero la persona termina rechazándose a sí misma. Entonces hace una proyección en otros socialmente y la persona ve que los demás la rechazan, pero en realidad se está proyectando a sí misma rechazándose, creyendo que la rechazan. Cuando los demás a lo mejor ni siquiera han visto esos defectos, ni siquiera se dan por enterados, ni siquiera se han dado cuenta y no lo perciben. Pero la persona los mira, se proyecta y dice, él me rechaza, ella me rechaza, piensa mal de mí, piensa que me veo así, piensa esto, piensa el otro, pero es una proyección. Entonces, es este tipo de situaciones pueden provocar las heridas de la infancia. Por eso es importante que estemos conscientes. En la vida es muy necesario el autoconocimiento, la autoconciencia. Es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos, que estemos conscientes de nosotros mismos. Precisamente la doctora María Rojas Estapé tiene una frase que es maravillosa, parece que es de su papá, pero ella la dice, o a lo mejor es de ella. Dice, comprender es aliviar, comprender es sanar. Cuando nos comprendemos a nosotros mismos, desde ahí empieza el proceso de la curación. Cuando comprendemos a otros, desde ahí empieza el proceso de la curación también. Entonces, nosotros necesitamos estar conscientes de esto. Y hay una frase fantástica, me parece que es de Sigmund Freud, que dice que cuando lo inconsciente lo hacemos consciente, desde el consciente lo curamos. Cuando lo inconsciente lo vuelvo consciente, desde el consciente lo curo. No podremos curar algo que no estoy consciente que tengo, porque genera patrones de comportamiento. Y si yo no puedo ver mis patrones de comportamiento, no los voy a poder modificar, no los voy a poder cambiar, ¿no? Entonces, he ahí, podemos aquí, por ejemplo, uno de tantas escrituras bíblicas, cuando el Señor Jesucristo dice, no mires la viga en el ojo de tu hermano, perdón, la paja en el ojo de tu hermano, cuando tienes tú en el tuyo una viga. Entonces, la autoconciencia, el autoconocimiento, la introspección, nos ayuda mucho a poder modificarlo. Entonces, aquí tienen ustedes en su manual heridas de la infancia. Ahora, ¿esto a qué nos lleva en un terreno práctico de la terapia de pareja? Quiero mencionarlo desde la teoría del apego. La teoría del apego, a ver, creo que me salí. Sí, lo vemos a usted, la página Ah, número. ya. Yo pensé que me había salido. Muy bien, aquí tengo pero no me veo. A ver, denme una oportunidad, un segundo. ¿Ustedes me siguen viendo? Sí, sigue en Sí, pantalla. A ver, en no la me... en la cámara Ajá, quizás, maestro, volteó la cámara hacia el otro lado. es que no me aparece. Disculpen por este imprevisto. Nada más que no me aparece. ¿Le podría Ah, poder compartir? ¿Compartir? es que no me sale el Zoom. Ok. Maestro, Si le creo. mueve la barra, el mouse, ahí a veces aparece y se desaparece. Ajá.
No sé qué pasó con mi... A ver, vamos a ver las pestañas que tengo aquí. Ok, disculpen, ¿eh? No sé, repentinamente se perdió mi imagen. Dejé de verlos a ustedes. Dejé de verlos a todos. Estoy buscando en el escritorio, si lo tengo. Siguen viéndome, ¿verdad? Maestro, Sí, Sí, ¿es, maestro, es lo seguimos viendo. es posible que me saque de la clase y vuelvo a entrar otra vez? A ver, denme oportunidad. Le puede Sí, dar sí, en adelante. la Yo creo que estaría bien abandonar. si gusta hacerlo, salir y volver a ingresar. Sí, y dice que no le aparece la barra, maestro Arturo. a ver. Ok. Ajá, no, no, no me veo, no los veo. De repente se desapareció de todo el escritorio. Nosotros sí te vemos, sí te escuchamos. Igual si quieres entonces salir y volver a A ver, ingresar. sí, maestro, ya estoy haciendo Ujú. eso. En la barra inferior, en el lado derecho, debe aparecer una puertita de abandonar, maestro. No me aparece, es que no, no veo nada de Zoom. Es que no le aparece su barra y si Ah, su no barra me no puede aparece nada, aparecerle el nada de salir o Zoom. Ah, abandonar. O tal vez arriba donde dice vista, tampoco. Ah, es que Mm. yo creo que le puso pantalla completa y cuando dice pantalla completa no Dele aparece escape, nada. dele un No sé escape. si alguno de los tres puntitos le pudiera mencionar el amarillo, el verde, porque le puso yo creo pantalla completa y cuando aparece pantalla completa todo se desaparece. Puede ser Wow. que le pueda dar escape, a ver si le vuelve a aparecer la pantalla A ver, completa. aquí tengo algo. A ver si puedo ver. No es. Con el escape. A Con ver, salir de la reunión. Me voy a salir y voy a volver a entrar a través del ok. WhatsApp. ok. Y mientras ingresa por aquí el maestro, sería bueno escuchar, si tuvieron oportunidad por ahí de mirar a la doctora Escapé, que aborda esta parte, ¿no? De la pareja. ¿Alguno de ustedes tuvo oportunidad de mirarlo? Sí, 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 yo sí sí. también. Ah, adelante, si gustan compartirnos algo de lo que vieron. Pues es básicamente lo que está en el manual y lo que nos empezó a explicar el maestro. O sea, la parte más importante es la base de todo, pues, es el autoconocimiento, ¿no? Ahora sí, Eh, ¿verdad? perfecto. Ahora sí. Discúlpenme, no sé que haya apretado yo algo. Continuemos entonces con la clase. Les voy a mostrar, les decía, me dicen si ya logran ver la pantalla completa. En este momento le estoy Sí, ya. poniendo Ahora Sí, sí la ya aparece. pantalla completa. ¿Ok? Bien, la tenemos, ¿verdad? Ahí. Cuando, cuando hablamos nosotros de heridas de la infancia, se genera lo que se conoce como un problema de apego inseguro. Sé que algunos de ustedes conocen ya esto. De hecho, la doctora Marian Rojas Estapé cita mucho en su libro Tu persona vitamina, me parece. Cita mucho el tema del apego, que es fundamental en las relaciones interpersonales. Sobre todo cuando uno quiere establecer una relación de pareja, el tema del apego inseguro es fundamental. Ahora, ¿qué es el apego? El apego se define con estos tres conceptos básicamente. El vínculo emocional que se tiene con los padres, el vínculo emocional, porque estamos ahorita viendo heridas de la infancia. Entonces, el vínculo emocional que se tiene con los padres genera un apego seguro. El primer lazo afectivo que desarrolla el niño, el bebé, con la mamá, por ejemplo,
en los 2 primeros años de su nacimiento. Después de los 2 primeros años comienza a hacerse lazo afectivo y el vínculo emocional con el papá. Primero se establece con la mamá. Por eso es tan importante que la mamá esté ahí presente siempre. Hoy en día hay muchas madres que se dedican también a trabajar, a ejercer su profesión y está bien. Es una bendición y a veces una necesidad, ¿verdad? Porque no es suficiente con el presupuesto de uno, pero al precio, muchas veces al precio del apego. Porque la mamá tan pronto termina la cuarentena, te entrega al bebé de 2 meses, mes y medio, lo entrega con cuidadores, sea con la abuelita o la tía o hermanos o de plano hasta en guarderías. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se rompe el vínculo emocional y se afecta el lazo afectivo. Entonces es muy importante que cuidemos estas áreas que son fundamentales. Yo, por ejemplo, nosotros ya somos abuelos, tenemos 2 hermosos nietos y recuerdo que mi hija Michelle, cuando nace su bebé, la primera bebé, después del nacimiento, meses después, no fue luego, luego, pues le entró la inquietud de ejercer su carrera, tiene maestría, tiene carrera y papá, yo quiero, mira esto, lo otro. Le dijimos, hija, obviamente que no te podemos obligar, eres un adulto, pero el consejo es que si no dependes realmente de que tengas que trabajar, pone en una balanza la importancia de que pases los primeros 2 años pegada con tu hija, mi primer nieta, pegada. Bueno, lo hizo gracias a Dios, no se arrepiente en lo absoluto. Después se siguió por 4 años más y ahora ya tiene un segundo bebé y está pegada con el bebé, ya tiene 2 años y medio el bebé y ella ha dejado su proceso profesional por ya 6, 7 años, pero está feliz y contenta y está incursionando en otras áreas como manualidades y en su momento está consciente que entrará a las empresas, ejercerá su maestría, su carrera. Está bien. Esos son roles en la vida, en una pareja. Roles. Y esto es importante explicarlo en la prematrimonial. Van a tener hijos y los hijos necesitan el vínculo afectivo, el lazo emocional. El vínculo emocional, pero el lazo afectivo y la seguridad sentida es muy importante. También es muy importante el papá que sea un papá presente. Porque igual, luego los papás, con la idea de que mamá cuida el hogar y cuida a los hijos, el papá se enfoca en una trabajo, 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 y apenas los hijos lo ven. Llega cansado, pasa poco tiempo con ellos, la mayoría del tiempo quiere estar viendo la televisión, acostado en el sillón, descansando, si es que no tiene un problema de irse con los amigos a tomar, ¿verdad? Y encima de eso llega tomado a la casa, pues olvidémonos, eso es fatal. ¿No? O tiene un problema de jugador de fútbol, 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 y los domingos todo el tiempo en la mañana el fútbol y los hijos esperan hasta que termine su fútbol. Esas cosas afectan el vínculo emocional y el primer lazo afectivo, la seguridad sentida, y recuerden, nos llevan heridas del alma. ¿Ok? Ahora, después les puse este ejemplo en la clase anterior sobre la zona conocida. ¿Qué genera disfuncionalidad en el hogar? Y esa disfuncionalidad se va de la mano, porque muchas veces no se detiene, se perpetúa generación a generación. Igual, seguimos en el tema del apego y seguimos en el tema de heridas de la infancia. ¿A qué nos lleva? Nos lleva ahora a una zona conocida. Y aquí le damos respuesta. En el tema de la consejería prematrimonial, le damos respuesta por qué una señorita, hablemos de las mujeres, como ejemplo, por qué una señorita que viene de un padre alcohólico y golpeador, no presente, acepta por pareja a un joven, se enamora de un joven que en el proceso del noviazgo le gusta tomar y muestra agresividad. ¿Por qué se supone que debiendo de huir de ese tipo de relaciones, termina involucrada en esas relaciones? Por el problema del apego, porque genera apegos inseguros y los apegos inseguros generan conductas desadaptativas y nos llevan a una zona conocida. ¿Cómo se genera?
de esta forma, lo hice en estas dos pirámides. La pirámide izquierda, perdón, representa la niñez, la pirámide derecha la adultez. En la niñez está el niño en su zona familiar y en esa zona familiar va a crecer donde hay una familia donde no se expresa el afecto, por ejemplo, y esa genera heridas. Además de que genera esquemas desadaptativos tempranos, como inhibición emocional, por ejemplo, o privación emocional, son esquemas desadaptativos tempranos. Un padre con mala relación con su esposo, con su mamá, con la mamá del niño, malas relaciones en la pareja, malas relaciones con los hijos, si agregamos alcoholismo, pero puede ser otras conductas, ¿no? A fumar o drogarse, etcétera, violencia. Esta vida del niño le genera lo que llamamos zona conocida. Son sus cimientos emocionales, aunque sean negativos, son sus cimientos emocionales. Ahora veamos la pirámide derecha. La azul se convierte en la zona conocida, la base, el cimiento, el tipo de vida que vivió. Disculpen. Y aunque hablemos, decía el ejemplo de la señorita, aunque la señorita tiene una relación con alguien que es similar a su papá, el corazón se involucra y lo acepta. La cabeza analiza y sabe que está mal, pero el corazón está involucrado. ¿Por qué? Porque es la vida que conoce y es la vida que domina. Y si le muestras a un hombre que es opuesto completamente a su padre, le da miedo. Le da miedo de lo desconocido. No se siente segura. Es completamente paradójico, pero eso es lo que la ciencia, los estudios, las estadísticas han dado respuesta a lo que no se podría comprender por qué. ¿Por qué se continúa con relaciones tóxicas y destructivas en una cadena? Es el tema. Ahora, ¿cuáles son las características del apego inseguro? Existen básicamente tres tipos de apego. El apego ansioso, conocido también como ansioso ambivalente, es un apego basado en el miedo. ¿Por qué se le llama ansioso? Porque su base es el miedo, el temor. El temor a que lo dejen, el temor a que la dejen, la abandonen y genera ambivalencia porque al mismo tiempo se maneja como si fuera independiente, ¿no? Yo soy independiente, pero con un temor tremendo a que me abandones y me dejes. Eso hace que cree conductas de subyugación incluso, para que el otro no le abandone. Se subyuga a maltrato, se subyuga a control, se subyuga a agresividad, se subyuga a condiciones no agradables por el miedo al abandono, tiene ansiedad o en su defecto genera conductas sobreprotectoras, conductas de control para prevenir o evitar que sea abandonado o abandonada. Y esto lamentablemente con la pareja, pero luego esto se volca a los hijos, ¿no? Entonces, tenemos que tener conciencia de este tipo de apego inseguro, que en este caso es ansioso y ambivalente. El otro tipo de apego es el evitativo. Es un apego debido a las heridas de la infancia en el que el corazón se cierra al contacto físico, al amor físico, se cierra al amor expresado, se cierra a sentir, a dejarse sentir, evita entregarse. ¿Por qué? Porque le da miedo que le vuelvan a dañar, le vuelvan a herir, le vuelvan a lastimar. Entonces vive en una constante relación superficial, aun cuando se case. Su relación dentro del matrimonio es muy desconfiada. Tiene desconfianza de que me abandone mi esposo, algún día me va a abandonar, me va a dejar, se va a morir y por eso no, mejor no me entrego del todo.
y tengo reservas. Ahí también hay cierto eh, privación emocional, ¿no? Priva sus propias emociones para no dejarse sentir. Entonces, ¿por qué? Por el apego evitativo, que se protege, su mecanismo de defensa. Y está el tercer tipo de apego, el apego desorganizado. Es un apego desorganizado, se le llama porque la persona ama, pero maltrata, ama, pero agrede. Normalmente se ve este apego desorganizado por características de control, sometimiento, agresividad y violencia. Apego desorganizado. Y aquí están las características de los tres apegos en general. Ansiedad en las relaciones, miedo. Necesidad de afecto y cercanía, evitación. Baja tolerancia a la separación, la ansiedad, ansioso, ambivalente. Incómodo ante la proximidad, evitativo. No dejarse sentir, evitativo. Sienten soledad, los evitativos. No saben conectar con las personas, los desorganizados. Les cuesta confiar, no van más allá, evitativos. Se autoconvencen para romper relaciones o disociarse, evitativos. Miedo al compromiso en las relaciones, evitativos. Miedo a sentir emociones que le lleven a vincularse, evitativos. Ataques de pánico, ansiedad excesiva, disparadores de la ansiedad ante fallidas expectativas, ambivalente, ansioso. Características de los apegos. ¿De dónde vienen? De las heridas de la infancia. ¿De dónde vienen las heridas de la infancia? De los tratos, de los maltratos, de las experiencias, pero muchas de ellas del apego inseguro, falta de vínculos, falta de lazo afectivo, falta de seguridad sentida. Entonces, esto es algo que debemos nosotros considerar muy importante. Ahora bien, hasta este punto, ¿tienen preguntas o comentarios? ¿No? ¿O algún caso a comentar? Con toda confianza. Bien, vamos a darle una mirada desde las neurociencias al comportamiento de las parejas. ¿Por qué es importante la consejería prematrimonial? Y lo vamos a ver desde las neurociencias. Y esto es necesario como consejeros para que podamos enseñárselo a nuestros aconsejados o trabajarlo en terapia, preventiva o correctiva. Las neurociencias nos enseñan esto. Les voy a presentar varias láminas para que lo veamos desde la química del cerebro. ¿Ok? ¿Cómo es nuestra química en el cerebro? ¿Cómo funciona? Eh, la verdad es que esto no respeta edades, ¿no? Aún un hombre adulto, una mujer adulta, cuando se enamora, entra aquí, ¿no? La química del cerebro. Pero mayormente esto se da en jóvenes, adolescentes y jóvenes. Pero la verdad es que no respeta edades. Bien, lo que tenemos aquí en la lámina es la estructura básicamente del cerebro, viéndolo desde una perspectiva psicobiológica, ¿ok? Psicobiológica. Parte de la biología del cerebro y parte de la comprensión psicológica del comportamiento. El cerebro básicamente, desde esa visión psicobiológica, se estructura en tres partes. La primer parte, como les explico, es conocida como el cerebro reptiliano. Esto que está aquí en el cerebelo, que es parte del cerebelo, la nuca, para que me explique. Aquí está el cerebelo, ¿ok? Esta parte del cerebelo, la primera estructura del cerebro, es la primera en formarse cuando estamos como embriones, junto con la médula espinal que está aquí arriba. El tallo encefálico, esto Rosita que estoy mencionando, es el tallo encefálico y la médula espinal que se desprende de aquí. Médula espinal, tallo encefálico. Esto es la cabecita del embrión. Se le conoce como reptiliano porque ahí se empieza a gestar el sistema nervioso.
¿ok? Ahí empieza el sistema nervioso a producirse y va creciendo el sistema nervioso a través de toda la columna vertebral. Ese sistema nervioso es parte del cerebro, es lo instintivo, la supervivencia, controla movimientos motores e impulsos motores, mecánico, el cuerpo mecánico, gritar, llorar, comer, incluso funciones sexuales, instintivas, aquí. Por eso se le llama como cerebro reptiliano el cerebro del reptil, por la forma del reptil, y además porque es el instinto animal del hombre, para que me explique, ¿ok? Es la parte irracional, es instintiva. Luego, en el proceso del crecimiento del embrión, va desarrollándose el segundo cerebro, que es el cerebro límbico o el cerebro emocional. Aquí hay varias estructuras, solamente estoy presentando en esta lámina la amígdala, el hipocampo, que es el verde, la amígdala el rojo, y tenemos esta estructura amarillita, que es el núcleo de accumbens, conocido como el circuito de la recompensa. ¿Ok? Aquí faltan varias estructuras. El tálamo, uno de ellos que está aquí, el tálamo, aquí adentro. El mismo color gris de la corteza cerebral. Este cerebro es el cerebro emocional. Aquí se producen, aquí también está el hipotálamo, también se encuentra en esta parte de aquí. En esta función se producen sus neurotransmisores a través de las conexiones de las redes neuronales, neurotransmisores que son sustancias químicas que producen y se representan en emociones. También se activan parte del sistema hormonal a través del hipotálamo, glándulas que producen hormonas. Eso genera órdenes al sistema reptiliano para que mueva las conductas, al sistema nervioso y otros órganos del cuerpo. Tenemos el tercer cerebro, que es la materia gris, así se conoce. Es lo que llaman el cerebro nuevo, ¿verdad? Por eso le llaman neocórtex, la corteza cerebral. Y aquí se encuentra el cerebro racional y particularmente el lóbulo prefrontal, que es este lóbulo de aquí del cerebro, la frente, lóbulo prefrontal. Aquí se encuentran las funciones ejecutivas, racionalización, pensamiento abstracto, criterio, pensamiento inhibitorio o la conducta inhibitoria también, eh, el juicio, la personalidad. Ahí se van gestando todas estas funciones ejecutivas. La memoria a corto, mediano, largo plazo. También aquí en el cerebro límbico hay memoria, a través del hipocampo. Trabaja mucho la memoria. La amígdala también genera memoria emocional. Entonces, aquí están las funciones ejecutivas, la racionalidad. En otras palabras, la parte de la corteza prefrontal es lo que rige cómo pienso. La parte límbica, el cerebro límbico es lo que siento y la parte reptiliana es actúo, cómo actúo. Lo maravilloso de nosotros los seres humanos es poner en equilibrio todo este cerebro. Lo que yo llamo la inteligencia, aunque la aprendí también, inteligencia emocional, ¿no? Como lo cita Daniel Goleman y otros autores. Ahora les voy a mostrar otra imagen. Voy a regresar. Observen esto que les voy a mencionar aquí. Aquí está el sistema límbico, corteza prefrontal, y aquí tenemos el cerebro reptiliano, cómo actúa. ¿Ok? Esto mismo es esto. Una situación externa a nosotros, la que sea, hablemos en el caso del enamoramiento. Una pareja, porque estamos viendo la terapia prematrimonial, se enamora. Al enamorarse hay dos caminos dentro del cerebro. El camino que va hacia la percepción, que nos lleva a pensamientos, emociones y conducta,
o el camino que va hacia las emociones y conducta. Díganme ustedes, ahorita que están viendo esta imagen, ¿cuál es la ruta más corta a la conducta? Emociones. Emoción. Correcto, así es. ¿Por qué nosotros los seres humanos primero la regamos y luego pensamos? ¿No? ¿Por qué? Porque somos muy emocionales. ¿Y por qué somos muy emocionales? Porque el asunto es que me dejo llevar por la ira, me dejo llevar por el enojo, me dejo llevar por el hambre, me dejo llevar por el enamoramiento, me dejo llevar porque es la ruta inmediata y más corta, la ruta súper rápida que genera conductas. Por eso es que actúo antes de, completen la frase, Antes de hablar, antes de pensar. pensar. Actúo antes de pensar. ¿Por qué? Por esta ruta. Ahora, ¿cómo es que esta ruta, cómo se llama? ¿Por qué? Ahora, las dos van a caminar, es como una carrera de relevos. Las dos, viene la situación, el enamoramiento, pum, 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 empiezan a correr las dos. Pero esta pasa por percepción, pasa por pensamientos, pasa por emociones y llega a la conducta. Y esta tiene la ruta de emoción-conducta directa. ¿Cómo sucede dentro del cerebro? Se los muestro en esta imagen. El tálamo. El tálamo es una de las principales estructuras responsables de esto. ¿Cómo funciona? Bien, tenemos la misma situación, el enamoramiento, a través de lo sensorial. ¿Cómo trabaja principalmente el cerebro? ¿Cómo trabajamos? Primero, las primeras conexiones es con lo sensorial. Las neuronas sensoriales que se encuentran en el cerebro y que están vinculadas y conectadas a los ojos. Tenemos diferentes neuronas en el cerebro. En este caso estoy hablando de las neuronas este, sensoriales. Neuronas en los ojos sensoriales, neuronas en el olfato, neuronas en los oídos, neuronas en la piel. Entonces tenemos la sensibilidad, lo sensorial, lo que yo percibo con los sentidos, veo, oigo, huelo, siento. Eso que yo percibo, por ejemplo, un enamoramiento, percibo a un hombre, lo veo, guapa, una mujer guapo, la hombre guapa, lo veo. Oigo su voz, me gustó, ¿no? Huelo, ay, me gustó cómo huele, ¿no? O percibí, ay, esto. Esa experiencia va directamente al tálamo. El tálamo, si ustedes observan, está dentro de la estructura y el sistema límbico. Aquí está, mire. Este es el núcleo de accumbens o el circuito de la recompensa. Aquí está la amígdala, aquí está el hipocampo, aquí está el hipotálamo. Aquí se encuentra el tálamo. Y el tálamo es una red de neuronas que está conectada hacia la corteza prefrontal y hacia el sistema límbico inmediato. Entonces va a mandar la información que percibe, como dice aquí la cadenita, el tálamo percibe de lo sensorial a la amígdala, al hipotálamo y la respuesta corporal. Así, en lo que se da la cabeza el tiempo de procesar, el cuerpo ya sintió. Así de simple. Ya se dispararon hormonas, ya se dispararon sustancias químicas. Por ejemplo, hablemos de dos sustancias químicas poderosas que provocan un secuestro límbico o secuestro emocional, dopamina y oxitocina. Oxitocina. Entonces tenemos dopamina y oxitocina que secuestran a nivel límbico, a nivel emocional y bloquean parte de la corteza prefrontal, parte de sus funciones ejecutivas. Y lo único que hacen es hacernos sentir. Oxitocina, mucha pasión, enamoramiento, excitación. Dopamina, mucha excitación, euforia, wow, eh, mucho placer. Y obviamente si eso se conecta a nivel hipotálamo, no, pues el hipotálamo activa las glándulas gónadas, que son las glándulas sexuales. En las mujeres, pues
obviamente las sensaciones, en los hombres las sensaciones, y eso genera la excitación. Y las sensaciones en el estómago y toda la experiencia. Eso es lo que nos da tiempo de pensar ya se produjo. Es la ruta, así, microdécimas de segundos. Por eso puse aquí en esta imagen que conseguí, ya sea miedo, funciona con todo, no solo con la parte del enamoramiento. Miedo, el tálamo se va a la amígdala, miedo, y dispara el sistema de alerta. Sea alegría, pues produce oxitocina, produce incluso serotonina y dopamina. O estrés, que inmediatamente activa el hipotálamo y se va a las glándulas suprarrenales y desde las glándulas suprarrenales se levanta el cortisol y la adrenalina. Igual con miedo, ¿no? Adrenalina y estrés y cortisol. Entonces, es inmediato. Nosotros debemos transmitir, saber esto primero y transmitir. Porque cuando una persona elige una pareja, no la elige pensando, la elige sintiendo. Es que me enamoré, es que me gusta, es que... Y luego los papás o los consejeros que lo vemos esto con cabeza fría, porque lo vemos con la corteza prefrontal, les decimos, ¿pero qué no ves? Disculpen, ¿pero qué no te has dado cuenta? Es que no está mirando con los ojos y la cabeza, está mirando con lo que siente. Y hay inhibición. Hay ciertas funciones ejecutivas se bloquean cuando se actúa de esta manera. Por eso no se puede ver. Así veríamos esto del cerebro, así se ve por fuera. Cuando el tálamo y lo sensorial se activó, ¿qué activó dentro del cuerpo? En la imagen. Las emociones, ¿no? Claro, el corazón, ¿no? Que se representan las emociones. Que realmente les voy a decir, las emociones están en el cerebro, no en el corazón. Pero como hay una conexión muy fuerte con el corazón por los vasos sanguíneos, se ha considerado el corazón como una parte emocional, ¿no? Tiene su explicación científica, pero en realidad las emociones están aquí. Ahora, pero aquí se conecta. ¿Por qué no se iluminó la corteza prefrontal? ¿Ya se dieron cuenta? El tálamo iluminó y ¡zoom! Y no está iluminada la corteza. Fue Ellos no directo. están pensando en este momento, están Sintiendo. Entiendo. exacto, exacto. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacerlo? Bueno, existe en terapia lo que llamamos regulación emocional, que es un camino muy práctico ante esto. La regulación emocional se las voy a enseñar a través de estas imágenes. Esta lámina me gusta mucho porque representa lo que pasa en nosotros los seres humanos. El carruaje es el cuerpo, ¿no? Somos nosotros, el carruaje. El jinete representa nuestra corteza prefrontal, la mente del hombre. Las riendas representarían la regulación emocional, la inteligencia emocional. Y los caballos poderosos, ahora sí que pura sangre, representan las emociones. ¿Qué es lo que pasa si el jinete no hace uso de las riendas sobre los caballos? Lo controlan sus emociones. Se lo arrastran, ¿no? Se arrastran la carreta al jinete y lo hacen trizas. Pues eso pasa con nosotros los seres humanos una y otra vez. Las emociones nos han arrastrado a muchas decisiones, en muchos sentidos y en muchas áreas de nuestra vida. Hay quien ha matado a otro por sus emociones, por sentirse con una ira incontrolable. Hay quien ha violado por sentir sus emociones sexuales
sin control y ha abusado sexualmente y ha violado. ¿No es así? Ha arrastrado su cuerpo a eso y ha bloqueado su corteza prefrontal, incluso hasta su espíritu, ¿no? Desde luego, en niveles de ese tipo. Los que han robado con sus emociones, han arrastrado su vida a eso. O sea, a fin de cuentas, las conductas de los seres humanos tienen el poder detrás de las emociones. Porque las emociones son órdenes, son sustancias, bueno, no son sustancias químicas, son las expresiones de las sustancias químicas y del sistema hormonal, del sistema endocrino, que dan los impulsos al sistema nervioso y generan el movimiento, la conducta. Entonces, nosotros los seres humanos necesitamos regular. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios nos dio espíritu de dominio propio. La Biblia dice que Dios se agrada más del que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Porque a veces en la práctica cristiana tenemos incluso desórdenes proféticos, ¿no? Porque no hay un control emocional en quien ejerce ese don. Entonces, si se dan cuenta, el tema es en las emociones, porque las emociones, por eso tiene el término emotion, porque el término se le dio emotion, es el término que se acuña para, porque emotion en la traducción es mover al cuerpo, ponerlo en acción, impulso, movimiento. ¿Qué es lo que genera la expresión de la sustancia química? Un movimiento, mueve un impulso, mueve al cuerpo. De ahí nace la traducción de emoción. ¿Por qué se le dio ese nombre? Bien, veamos entonces la regulación emocional. La regulación emocional, que la voy a explicar, pero me gustaría que después de que yo explique, me den un ejemplo. ¿Ok? Cualquiera de ustedes que desee participar, le pediría yo que me dé un ejemplo. ¿Ok? Bien, ¿cómo enseñamos la regulación emocional y cómo la practicamos? Les decía al principio la autoobservación, que es fundamental y muy importante. La autoobservación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a tener en la oportunidad el espacio de distanciarnos un momento. Hablemos el caso del enamoramiento porque el tema es prematrimonial. Una pareja, una chica, un chico, un joven, una joven o dos adultos que se quieren involucrar en una relación. Ok, me gusta, le gusto, me atrae, le atraigo, me apasiona, etcétera. Ok, tómate un respiro, espera. Vamos a regular las emociones. Distánciate. Observa qué sientes y cómo se llama lo que sientes. Hay que identificar cómo me siento. Esto funciona igual con la ira, el enojo, todo lo que sea. Pero hablemos del caso del enamoramiento. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Identifica lo que sientes. ¿Ok? Sin juzgarlo, solamente obsérvalo y nómbralo para que tengas conciencia. Segundo, ya que lo tienes, aquí por eso puse la imagen de un espejo. Aprende a observarte a ti mismo, a ti misma. Vamos ahora a la mente. ¿Qué pensamientos me llevan a esa emoción? Ojo, voy a un ejemplo. Idealización. ¿Estoy idealizando a este hombre? ¿O estoy idealizando a esta mujer como el hombre ideal, la mujer ideal, el perfecto, la perfecta? Sin él o sin ella no puedo vivir, la vida no tendrá sentido sin él o sin ella. ¿Qué pensamiento me lleva a sentirme como me siento por esta persona? Ahora, ya que identifiqué el pensamiento, vamos a evaluarlo. ¿Lo que tú piensas de él o de ella es proporcional o te está saliendo de proporción? ¿Es coherente? ¿Es útil pensar de esta forma? ¿Es adecuado? ¿Tienes evidencia? ¿Lo conoces lo suficiente? Etcétera. Cuando nosotros aplicamos esto, estamos cuestionándonos a nosotros mismos de los pensamientos que me llevan a sentirme como me siento. Luego que ya evalué y cuestioné mis pensamientos, me hago preguntas para evaluarlos.
¿Puedo cambiar la situación que siento con esta persona? Si la respuesta es sí, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago para cambiarlo? ¿Puedo esperar más tiempo? ¿Puedo esto? ¿Puedo lo otro? Depende, ¿no? No tenemos todas las respuestas en este momento. Esto se aplica a la situación. O no puedo cambiarlo, ¿ok? Entonces cambia tu actitud hacia la situación. Deja de verlo tan ideal, deja de verla tan ideal, o deja de pensar esto, deja de pensar aquello. Identifica pensamientos alternativos. ¿De qué otra manera puedes pensar? Si no es de esta forma, ¿qué otra forma tienes de pensar? Cuando nosotros hacemos este proceso tan práctico en 3 pasos, automáticamente lo que llamamos interrupción neuronal, las conexiones neuronales que se están activando cuando estamos tratando un tema de enamoramiento cualquiera, se interrumpen, interrupción neuronal. Y al haber interrupción neuronal, hablemos, por ejemplo, de dopamina, hablemos de oxitocina, neurotransmisores. Como está la dopamina, produce y produce y produce y produce los neurotransmisores, dopamina, 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 pues el circuito de la recompensa está lleno de pasión, de, de estas cosas que adictivas, ¿no? De la dopamina. Pues si le paramos tantito, interrumpiendo la sinapsis, que ese es el término, la sinapsis de la interconexión neuronal, va a dejar de producir los neurotransmisores, va a descansar el cerebro y automáticamente va a dejar de producirse las emociones adecuadas o asociadas a la dopamina. Lo mismo sale la oxitocina. Toda interrupción neuronal va a evitar que se produzca la sustancia química que genera la emoción. Entonces, baja, 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 baja. Y al bajar, le damos oportunidad a la corteza cerebral de pensar. Por eso es el secuestro límbico, el secuestro emocional, porque nos tiene secuestrado. Le damos oportunidad a la mente de pensar. Y no sé si ustedes han oído casos que cuando esto pasa en el futuro a corto plazo, uno de los dos dice, ay Dios mío, yo no sé qué tenía en la cabeza, ¿no? Pues es que no veías, no racionalizabas, solo estabas embotado con las emociones. Y ya la persona dice, ay, 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 hasta pena me da pensar qué iba a hacer. A ese grado llegamos, ¿no? Entonces, quiero hacerles a ustedes que, perdón, así se vería, ¿verdad? Una chica poniéndole paro a todo su oxitocina y dopamina en una relación pronto a casarse. Discierne lo importante de lo banal, identifica tus emociones, usa la razón, evalúa la coherencia y la proporcionalidad y entonces tomas una decisión. Así se vería. Pero me regreso. Un ejemplo, dígame a alguien un caso que le haya sucedido, que lo traiga a la memoria y aplique este proceso. Si es posible, si no es posible, no hay problema. Yo, profesor. Adelante, mi estimado Carlos. Sí, disculpen si se escucha un poco movido, ando afuera, pero me impactó mucho lo que dije. Hace como 6 años conocí a una chica y Sí. me gustó muchísimo su aroma, me gustaba su forma de ser, bla, 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 pero ahora tengo en cuenta que mi cerebro fue secuestrado por mi cerebro reptiliano, por mis emociones, por lo que yo sentía. Ajá. Y a pesar de que esta muchacha me decía, ¿sabes qué? Pues la verdad no, no me gustas, no tengo la intención de darte una oportunidad. Seguí insistiendo. Y en un momento me dijo la persona, ¿sabes qué? Y ya me das miedo, o sea, me insistes tanto que me das miedo. Entonces, es lo que usted decía, ¿no? Llegamos cuando ya no era yo, ya no razonaba, ya era porque me hacía sentir bien estar con esa persona o hablarle.
mandarle regalos. Yo había tenido una idealización de esta persona y no me cayó el 20 hasta que esta personita me dijo, ¿sabes qué? Llegó un momento en el que me estás dando miedo. Entonces ahí me cayó el 20, bendito Dios, y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, pero ahorita lo que me está diciendo, pues digo, caray, yo fui secuestrado, o sea, y no me quito la culpa, sino ahora me estoy entendiendo más y estoy diciendo, a ver, por eso hay chavos que matan a la chica que no les hace caso, Exacto. por eso violan, y digo, o sea, ahorita me pongo a pensar, ¿qué tan lejos o qué tan cercanos estamos de ser uno de esos bloques que salen en la televisión? Y a veces decimos como el fariseo, no, yo soy bien perfecto, pero estamos a un paso de cometer una locura. Gracias. Wow, Carlos, gracias por tu aportación y tocaste un punto muy vertebral. O sea, en el mejor de los casos, la chica o el chico se casan con una pareja, pues, que no es compatible, decían ustedes, ¿no? En el mejor de los casos, si de alguna manera se adaptan a vivir juntos por 20, 15 años hasta que aguantan y se divorcian. En el mejor de los casos, pero en el peor de los casos o en otros, o, la persona termina mal. Hay quienes delinquen, ¿no? Se casan con un delincuente y terminan delinquiendo con él, los meten en problemas mayores. O sea, las vidas realmente pueden terminar fatales, fatales. Entonces es importante que si damos nosotros esta terapia prematrimonial, podamos crear conciencia de que la pareja no esté secuestrada emocionalmente por la idealizando, por eso hay que evaluar pensamientos, cuestionar pensamientos, y ahorita les voy a dar todavía referencias todas más específicas, herramientas. ¿Ok? Bien, vamos adelante. Tenemos, como les decía, esta imagen y les quiero recomendar, bueno, tenemos principios bíblicos. En su manual, en el manual tienen en la página del 7 al 10 del manual, tienen principios bíblicos extraordinarios. Yo quiero citar, ustedes pueden apoyarse en su manual para la consejería prematrimonial, pero quiero citar dos. Uno de ellos es, andarán dos juntos, dice el Señor, sin estar de acuerdo. Y el otro principio es, no te unas a un yugo desigual. Este principio sabio de la escritura, de estar de acuerdo y luego no te unas a un yugo desigual, no solo aplica al tema de que soy cristiano y tú eres cristiana, porque en la vida cristiana y en las iglesias se comete el error de que por ser cristianos nos casamos, porque el punto de yugo desigual es para inconversos. No, el yugo desigual tiene que ver con la incompatibilidad, aún dentro de los mismos cristianos. Entonces, yo les preparé esta recomendación, esta herramienta para poder atender en consejería a las parejas prematrimoniales. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta? Bueno, por ejemplo, él y ella tienen que ir viendo, aquí les puse tres niveles, niveles de afinidad, en qué son afines, niveles de compatibilidad, en qué son compatibles, niveles no negociables. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, él y ella. ¿Cuáles son los entornos de él y cuáles son los entornos de ella? Sus ambientes. A lo mejor a él le gusta andar con amigos en bares, tomar la cervecita, el partido de fútbol y todos estos entornos. Son los entornos de él, pero no son los entornos de ella. Entonces, desde ahí vamos a ver en qué entornos somos afines y en qué entornos no somos afines. A lo mejor el entorno de él es estar siempre con la familia, la mamá, los hermanos, los primos, y la familia, la mamá, los hermanos, los primos, son sus entornos. Y a lo mejor el entorno de ella es más ella, su casa, sus hijos. Y ahí ya no hay una afinidad clara. Hay que empezar a ver tus entornos. Luego tenemos los comportamientos afines.
¿Cuál es el comportamiento afín de él? ¿Cuál es el comportamiento afín de ella? ¿Son afines nuestros comportamientos o están bastante disparados? ¿Cuáles son las capacidades de él? ¿Cuáles son las capacidades de ella? Es importante considerarlo, porque hoy en día, por experiencia, he visto que las mujeres cada vez son más pudientes, capaces. Digo, nunca no lo fueran, pero la sociedad ha ido empujándolas y ellas se han ido poniendo en acción, ¿no? Y se han ido empoderando, como se dice. Y hoy en día existen varias mujeres que conozco que tienen capacidades financieras, profesionales, capacidades intelectuales más altas que su pareja. ¿Y qué sucede? Que ellas terminan manteniendo al marido, manteniendo a los hijos por sus capacidades. No es que sea mejor que él. Estamos hablando de capacidades, no de valor. ¿Y qué sucede? Que eso a la larga le pesa a la mujer, porque empieza a haber el reclamo, ¿no? Y es que tú necesitas aportar más, y es que yo llevo más la carga, y es que yo prácticamente te mantengo, y es que, y empiezan a perder la admiración ellas hacia ellos. Y si pierde la admiración, pierde la atracción. Y si pierde la atracción, se pierde el tema sexual, y empieza a haber un menosprecio. Se tiene que ver que tengan capacidades similares para poder ser compatibles. Creencias. Aquí entran los temas de las creencias. ¿Qué cree él de Dios? ¿Qué cree él de la palabra? ¿Qué cree ella? ¿Qué creen? Ahí ya pueden entrar las partes bíblicas y cristianas, ¿no? Mis creencias. Pero también pueden entrar las creencias asociadas a lo que creo yo con relación a la familia, lo que creo con relación a los hijos, lo que creo, cuáles son mis creencias. Que haya compatibilidad de creencias. Porque entre las creencias y valores, en mi opinión, deben de ser no negociables. Podremos tener capacidades y comportamientos y entornos relativamente compatibles, a lo mejor no en todo, pero somos compatibles. A lo mejor no somos afines en todo, capacidades, comportamientos y entornos, pero somos afines en varios. Ok, ahí nos ponemos de acuerdo, pero no nos vamos a poder poner de acuerdo si tú crees una cosa y yo creo otra. Porque las creencias a nivel psicológico se dividen en dos niveles, creencias centrales y creencias limitantes. Y si yo tengo creencias centrales sobre la familia, va a ser muy complicado que en el matrimonio me las cambies. Y lo mismo ella. Y el tema eso no es negociable. Nuestras creencias no son negociables. Si no creemos lo mismo, hasta aquí llega nuestra relación. Los valores. ¿Qué es un valor para ti? ¿Qué vale para ti? ¿Vale? Tu valor es Dios, tu valor son los hijos, tu valor es la esposa, tu valor es el hogar, la santidad, la fidelidad, la integridad. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te rige? Y al final de cuentas eso les va a dar a ambos la identidad de un matrimonio afín. Por eso, si ustedes observan, yo les puse una línea, una flecha. Vamos evaluando, nos vamos conociendo. Calificamos porque somos afines, si no en todo, en algunas. Ok, vamos adelante. Comportamiento, somos afines y compatibles en comportamiento. Vamos adelante. No en todo, pero sí. Somos afines y compatibles en capacidades. Ok, qué bueno. Ahí vamos cada vez mejor. Pero ¿qué crees? Que ya no podemos avanzar porque tú crees en algo distinto a lo que yo creo y tus valores son distintos a los míos y aquí le paramos. Pero ¿qué hacen las personas? Las personas, las parejas, ni siquiera ven sus entornos, sus comportamientos. Con que me guste y le guste es suficiente.
¿Creen que tu carita y mi carita nos van a sostener un matrimonio de 30 años? Claro que no, por supuesto que no. Eso es a nivel superficial completamente. Cuando las verdaderas necesidades no son suplidas, eso exterior ya no importa. Ya ni te ve bonita, ni lo ves bonito, ni atractivo, ni atractiva, ya no te importa. Entonces, esto es ascendente. Entonces, aquí, de aquí puede partir todo un trabajo de parte de ustedes escrito, ¿no? Con ellos. ¿Cuáles son tus entornos? Escríbanlos, comportamientos, capacidades, vamos a ver la compatibilidad, sus creencias y sus valores. Si están bien compatibles, afines, hasta niveles de valores y creencias, adelante. Pero si no, aquí se termina, a menos que los modifiquen y con toda intención, con toda honestidad, porque si no los modifican con honestidad, ya no podemos llegar a más. ¿Ok? Tenemos 15 minutos, si no me equivoco, ¿verdad? La clase termina 8:30, ¿es correcto? ¿O ya me pasé? No, ¿verdad? Ok. Y dale, Bueno. está interesante. Gracias, gracias. Ok. Ahora, en el manual ustedes tienen herramientas extraordinarias que les pueden servir para implementar en una consejería prematrimonial de terapia. Tienen desde la página 17 en adelante. Ahí tienen herramientas fantásticas. Les recomiendo, perdón, desde la página 11, herramientas. Les recomiendo revisarlas y cuando se trate sobre la terapia prematrimonial, no podemos correr. Por ejemplo, yo le digo esto a las parejas que se quieren casar, incluso se lo dije a mi primer hija que ya se casó. Si piensan vivir toda una vida juntos, les hago la pregunta, ¿piensan vivir toda una vida juntos? Normalmente, ¿qué te dicen? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Sí me explico? ¿Cuál es la prisa? ¿Van a vivir toda la vida juntos? ¿Cuál es la prisa? Dense un buen tiempo de preparación prematrimonial de varios meses, unos 6 meses, 8 meses, si se puede, un año, para que construyan un cimiento sólido y no que se casen en express para que en 2 años se separen. Entonces necesitamos que se lleven su tiempo y por eso todo este material les puede durar bastantes meses por las clases, ¿no? Una sesión a la semana con tarea, con reflexión, con análisis. Repito, podemos partir de las heridas de la infancia, reflexionar, conocer y luego cómo las podemos curar y ahí mientras trabajamos esto, curándolas, seguimos avanzando en lo otro. Apegos y vamos así, avanzando, como una pelotita de nieve, vamos estructurando. Pum, 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 pum. Pero nada se deja de trabajar. No es son, cuando damos terapia prematrimonial o consejería prematrimonial, no son clases bíblicas, de escuela bíblica. Ya te dije, ya te expliqué, ahí tú ves. No, no es clase. Esto es trabajo terapéutico. Trabajamos con las personas, hacemos tareas, evaluamos resultados, observamos comportamientos, evaluamos cambios, porque si no paras, no te puedes casar. Claro, la gente va a hacer lo que quiera al final. Si quiere se casa con mi permiso, sin tu permiso. Pero si ellos están decididos a respetar este proceso, no se casan, les ponemos ahí un estorbo y aguantamos y aguantamos y aguantamos. Hasta que yo te dé de alta. Si no, no te puedes casar. Hasta que estés bien para que te puedas casar. Entonces, tomen esas herramientas, ¿ok? Bien. Así que de esta manera ayudamos tanto en la regulación emocional como en el establecimiento de los valores. ¿Ok? Como en el establecimiento de los valores. Podemos ayudarles. Ahora, vamos adelante. Comunicación asertiva. Perdón.
La comunicación asertiva es una habilidad para la vida. Entra dentro de las competencias sociales. La OMS lo llama habilidad para la vida. Debe de ser asertiva. Ustedes hablaron hace rato de compatibilidad, ¿recuerdan? Ahí ya les expliqué lo de la compatibilidad. Hablando de la comunicación, que de ahí se desprenden los problemas sexuales, económicos, de hijos, de parejas, etcétera. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque no aprendemos a comunicarnos. Existen 4 conductas básicas para comunicarnos de entrada, y estas tienen su razón a nivel neurobiológico. La primera es el contacto visual. ¿Qué les parece si me ayuda cada quien leyendo una? A Ruth la primera, Ami la segunda, Alberto la tercera y si Carlos puede la cuarta, si no yo la leo. Adelante, Ami. Ruth. Contacto visual, dice, consiste en dirigir la mirada a la cara de la persona con quien se establece la comunicación. Muy bien. Siguiente, Ami. Ok, la siguiente dice tono de voz. Utilizar una entonación acorde a las emociones, por ejemplo, bajar el tono de voz si se está preocupado, firme al estar serio o molesto, entusiasta si se está alegre o animado. Gracias. Proximidad, estar cerca de la persona con la que se está comunicando. Gracias. Y si Carlos puede leerlo, si no, lo leo yo. Gestos y posturas. Hacer congruente la verbalización con la conducta corporal. Gracias. Muy bien. Parece muy de primaria, ¿no? Pero la verdad es que ni siquiera esto lo sabemos practicar cuando nos comunicamos. El contacto debe de ser visual, porque recuerden que a nivel cerebral, los ojos son sistema sensorial. Van a dar indicación e instrucciones dentro del cerebro de lo que yo veo. Entonces debe haber un contacto visual, cara a cara, rostro a rostro. ¿Qué dice la Biblia? El rostro se aguza ante el rostro de su amigo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los que ven la necesidad del otro, ¿no? El dolor del otro, la necesidad del otro. Ver. Entonces, número uno, cuando yo me siento con alguien a platicar, a hablar, debo de estar mirándole a los ojos. Porque hay quien habla, no sé si les ha tocado, mirando al techo, mirando al piso, mirando el cuello, mirando la ropa, mirándose las manos. Obviamente que ahí puede haber factores de inseguridad, miedo, pero tenemos que aprender a hablar mirando a los ojos. Contacto visual. Tono de voz. El tono de voz igual. La voz entra a través de lo sensorial, neuronas sensoriales de los oídos y van a mandar información. Me van a hacer saber si la persona está contenta o no contenta, animada, enfadada, enojado, triste. La voz, el tono de la voz me da información que yo debo leer. La proximidad es muy importante. Si yo estoy muy lejos, estoy proyectando evitación, desinterés o miedo. Si yo estoy muy cerca, demasiado cerca, proyecto amenaza o intimidación. Entonces debo mantener una postura. La postura más adecuada es una postura más o menos lo que mide mi brazo, así como cuando tomamos honores a la bandera, así aproximadamente. Una postura ni lejos ni cerca, ni lejos ni amenazante, ¿no? Y la cuarta, los gestos y la postura. Eso es un lenguaje corporal que los ojos leen y que nosotros transmitimos. Si yo estoy hablando con alguien y tengo las manos así, demuestro que estoy cerrado. Si tengo las manos atrás, a la espalda, demuestro que estoy escondiendo algo. Son lenguajes que el cerebro interpreta. Si yo estoy volteando y rascándome el cuello, pues dudo o no me interesa lo que digas o no tengo paciencia para escucharte. O el cabello, ¿verdad? O si yo tengo las manos cerradas y apretando así abajo las piernas, miedo podría estar demostrando. Necesitamos tener una postura relajada, con las manos sueltas, las palmas de preferencia abiertas, a menos que tengamos un libro en la mano, ¿verdad?
pero así abierto. Eso lee un lenguaje corporal. Ahora, ¿por qué, además de lo que he dicho, es esto muy importante? Recuerden, el cerebro percibe desde lo sensorial. Tenemos el tálamo, ¿recuerdan? Si yo veo con los ojos sensoriales una conducta inapropiada o inadecuada, hablemos de algo agresivo o fuerte, mis ojos que lo perciben le dicen al tálamo, el tálamo le va a decir a la amígdala, aquí hay peligro. Y la amígdala va a disparar y va a activar el sistema nervioso de amenaza. Y yo me va a ordenar a que me ponga así. Entonces, mi plática con la persona ya es así, alerta, alerta, defensiva, alerta, defensiva, desde el simple hecho de las posturas. Pero si yo tengo una postura correcta, mis ojos no perciben algo amenazante, sino una situación que se tiene que atender, resolver o hablar, no se dispara de la misma forma y al mismo nivel. Entonces tenemos un ambiente más adecuado y sereno. Por eso es importante que sea correcta la postura para que no altere mi sistema nervioso y esté activo, alterado o levantado. Ahora bien, hay unas técnicas de la comunicación asertiva independientemente de la postura. ¿Ok? Tenemos la postura. Pero ¿cómo podemos comunicarnos? Qué importante es poder comunicarnos. Bueno, lo primero es iniciar la conversación. Parece muy lógico, ¿verdad? Pero la verdad es que lo primero que se rompe en una relación, ¿qué es? La La comunicación. comunicación. Así es, la comunicación. No hablamos, reclamamos, peleamos, demandamos, pero eso no es conversación. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar, o en otro de los casos, el silencio, ¿verdad? El silencio, la evitación. Necesitamos iniciar una conversación. ¿Sabes qué? Quiero hablar, necesito hablar. Obviamente tenemos en cuenta la postura que ya mencioné anteriormente y hay que buscar el momento adecuado también de preferencia. La Biblia dice a su tiempo la palabra cuán buena es, ¿verdad? Los labios del prudente serán besados. No es inicio la conversación. Imagínense, vamos manejando, como he tratado en terapia algunas parejas que van un viaje de 3 horas, 4 horas en el carro y como no tienen otro lado a dónde ir, a propósito, quiero hablar contigo sobre esto. ¿No puedes tratar un tema dentro del carro? Serio e importante. Primero violas los principios de la conducta de verse. Segundo, el hombre que va manejando o la mujer va estresado naturalmente y no lleva 100% la atención en ti. Y luego esto lo pone en discusión y divide su atención. Yo sé que a nivel función ejecutiva la atención tiene diferentes etapas, ¿no? Atención selectiva, atención completa, ¿no? Etcétera. Atención dividida, pero en temas de comunicación sobre asuntos importantes no podemos hacerlo manejando, no podemos hacerlo comiendo, tampoco comiendo. No podemos hacerlo en lugares inadecuados, inapropiados, con público, porque a veces elegimos los peores momentos y lugares para hablar. ¿Y por qué? Porque estamos secuestrados límbicamente por el enojo. Y no me importa dónde estoy, no me importa con quién estoy, ni siquiera estoy consciente, solo quiero desahogar la emoción que siento. Ahí entra la regulación emocional. Necesitamos dominarnos, dominio propio, regulación emocional e iniciar la conversación en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? En el ambiente adecuado.
Segundo, ya que la inicié, tengo que ir yo a comunicarme con disposición también de escuchar. Porque esto no es un departamento de quejas y sugerencias, es comunicación. Y yo voy a ir abierto a escuchar. La escucha activa. La escucha activa es los 4 posturas. Lo que veo, lo que oigo, lo que percibo, lo que siento, atento con los sentidos. Ahora, si sumamos que inicio la conversación en buen lugar, buenos términos, que tengo disposición de escuchar y las 4 conductas básicas que mencioné, prácticamente se cumple el tercero en la cadena. Disminuye un ambiente de molestia o preocupación. Se siente mejor. Luego expreso entendimiento, acepto, comparto responsabilidad y ofrezco ayuda. Por ejemplo, supongamos que Ami está hablando conmigo sobre un tema delicado, fuerte, que le molesta. Entonces yo voy a disminuir el ambiente de molestia en ella o de preocupación, si no es molestia, y le expreso, ok, te entiendo, ok, sí, acepto lo que me estás diciendo, ok, reconozco mi responsabilidad, estoy dispuesto a solucionarlo. ¿Se fijan las letras, las palabras? Y si yo empiezo a actuar con Amy así, ella disminuye su preocupación y su molestia, aunque yo no le esté dando toda la razón o no la tenga. No se trata de que yo gano, ella pierde, ella gana, yo pierdo. No se trata de que, no, 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 pero así no son las cosas. No, ahora te va lo mío. No, no, es comunicar, es yo escucho cómo te sientes, qué piensas y qué necesitas. 3 ingredientes de la comunicación asertiva muy eficaces, o pilares, mejor dicho. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Ambos lados. Entonces, para que yo disminuya ese ambiente de molestia, debo de considerar esto. Y evito la conducta pasivo-agresiva. Si la comprenden, ¿verdad? Muy bien, hay que evitarla. ¿Ok? Ironía, sarcasmo, silencio, ¿verdad? Son conductas pasivo-agresivas. Ahora, en la comunicación debo dar reconocimiento a la persona. Eso es que ella gana. ¿Está bien? Reconozco que tú sí, en esto sí es cierto, tú has hecho el esfuerzo, reconozco que tienes razón, reconozco, tú ganas. Pero también estoy abierto a recibir el reconocimiento y yo gano. Lo que hace que él gana y yo gano. La comunicación asertiva es ganar, ganar. Y si yo gano y ella gana, los dos ganamos. Pero si yo gano y tú pierdes, los dos perdemos. Si tú pierdes y yo gano, o si yo pierdo y tú ganas, los dos perdemos. La fórmula es ganar, ganar para ganar los dos. Si uno pierde, ambos perdieron porque somos una sola carne. ¿Okay? Luego tenemos el compartir sentimientos positivos y negativos. Aquí entra la empatía, la validación emocional. Valido tus emociones, valido cómo te sientes. Porque somos expertos en invalidar las emociones del otro. Hasta parece que fuimos a la escuela para invalidar emociones. Si la persona viene y nos dice, oye, esto, lo otro, aquello, ¿y por qué te enojas? Ya estoy invalidando tus emociones. Y no es para tanto. Estoy invalidando tus emociones. ¿Y por qué lloras? Estoy invalidando tus emociones. Cuestionar tus emociones es invalidarlas. Lo mismo hacemos como padres con los hijos. Invalidamos mucho sus emociones. Y no tenemos derecho a hacer eso. Porque estamos generando esquemas de inhibición emocional. Cuando una persona es invalidada en sus emociones, termina por inhibir sus emociones, porque no son tomadas en cuenta. Y eso genera un esquema desadaptativo de inhibición emocional.
Entonces debemos respetar las emociones del otro y si así te sentiste, lo siento, perdóname, no creí que te fueras a sentir así. Qué diferente es a decir, ay, ¿por qué? Ay, no, 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 si tú te sentiste así es válido. Son tus emociones, pero no fue mi intención. ¿Cómo puedo compensarte? Y aquí vienen tres respuestas que son importantes en la comunicación para evitar ganar, perder, perder, ganar, para evitar yo tengo la razón, tú no la tienes, etcétera. Convenir, convenir en la verdad. De lo que tú me dices, tal vez que sí, algo puede ser verdad, quizá tenga razón. Convenir en la verdad. Convenir en la verdad. De lo que tú me estás diciendo, ¿qué hay de verdad en eso? Sobre eso me enfoco. Sobre eso me enfoco. Convenir en la verdad, en la comunicación. Convenir en la probabilidad. Es probable. Considerar lo que dices. Sí, es probable. Verdad, probabilidad. Y convenir en el principio. El principio es reconocer la validez, la lógica interna, lo que tiene sentido, lo que sí me suena. Hay que ser honestos. ¿Qué dice la Biblia? Hablar verdad cada uno con su prójimo y juzgar según la verdad y lo que conduce a la paz. Ahí está la comunicación asertiva en ese pasaje de la Escritura. Si lo viéramos bíblicamente, la comunicación asertiva está en ese pasaje encerrado completamente. ¿Ok? Entonces, de esta forma, trabajamos, enseñamos a nuestros prematrimoniales a educarse en la comunicación asertiva. Los, les ayudamos a desarrollar la habilidad de la comunicación asertiva, a educarnos en la forma de comunicarnos y lograr esta competencia, ¿no? Con las posturas y con las formas, las estrategias. Y finalmente, así se ve la comunicación asertiva. La comunicación se ve así: entendimiento y empatía. Yo muestro entendimiento de tu necesidad y soy empático. Comparto responsabilidad porque este tema no es de uno, es de dos. Ofrezco ayuda, me abro para resolver las cosas. Esto es lo que estamos haciendo. Esto manda un mensaje sobre un cambio deseado para que la comunicación produzca un cambio. Yo necesito esto, que tú lo hagas, que tú cambies o lo dejes de hacer. Y que produce un decremento en la postura defensiva y agresiva y una apertura a la comunicación. Este es el proceso que vimos en 3 pasos, ¿verdad? De la comunicación asertiva. Bueno, wow, creí que me iba a sobrar hasta tiempo, pero no puedo abarcar ya esto que les voy a mostrar, pero el profesor Arturo tiene el material de diapositivas que se los haga llegar. Pero algo que también es muy importante en nuestra terapia prematrimonial es enseñar los temperamentos. Lo tienen en su manual, pero les agrego esta lámina. Esta lámina tiene la esencia del temperamento sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Tiene fortalezas y debilidades cada temperamento. Ninguno es mejor que otro. Pero hay que trabajar en las debilidades y fortalecer las fortalezas. No es que el sanguíneo tenga todas las debilidades y todas las fortalezas. Hay una carga, ¿ok? En la mayoría. Hay una carga. Existen test que se hacen para definir cuál es el temperamento de una persona. Si ustedes tienen esas herramientas o las consiguen, es bueno aplicarlas en la consejería prematrimonial, a ver un test de evaluación, cuál es tu temperamento, y luego los temperamentos son combinables. Hay uno que predomina, pero son combinables. Por ejemplo, yo soy colérico, yo soy colérico melancólico.
aunque tengo poquito de sanguíneo, pero colérico melancólico, predomina lo colérico. Mi esposa, por ejemplo, es sanguínea colérica, predomina lo sanguínea. Mi hija mayor es sanguínea colérica, predomina lo sanguíneo. Mi hija menor es sanguínea flemática o sanguínea melancólica. Ahorita tengo mi nietecito hermoso de 2 años y medio, ya lo estoy viendo como es colérico. Entonces, sus temperamentos, sus fortalezas. Ahora, ¿esto nos sirve de qué? De comprenderlos. Imagínate una esposa que es colérica y su pareja le sale que es flemática. Les muestro esta lámina. Esta les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Es una herramienta extraordinaria para comprender los temperamentos. Si tenemos una mujer que es colérica y su esposo es flemático, estos temperamentos son opuestos, van a tener muchos problemas, porque los temperamentos vienen es como la personalidad del individuo, de la genética. ¿Se pueden mejorar las debilidades? Claro que sí, pero no se pueden cambiar los temperamentos. Las debilidades se mejoran, las fortalezas se aprovechan, pero no se pueden cambiar. Esta es la genética, es ADN. O imagínate, tienes un sanguíneo y su pareja es melancólica. Son opuestos porque vean las características. El sanguíneo a veces es informal, el melancólico es súper cuadrado. El colérico es un líder determinado, impositivo. El flemático es pasivo, paciente, desconfiado. O como he tratado cuando doy el curso de inteligencia emocional, que enseño esto a mucho detalle, hay padres que son coléricos y su hijo es melancólico y los maltratan mucho por no saber. Los tratan como tontos, soso, lento. O madres que son melancólicas y sus hijos son sanguíneos y tienen muchos conflictos con el orden de la recámara y tienen toda la vida peleándose. O como he tratado en los cursos de inteligencia emocional, maestros y directores de escuela, les he explicado esto, porque luego en el aula tienen compañeros que son coléricos y los mandan al psicólogo. O tienen niños que son flemáticos y los tratan como si tuvieran un problema de autismo. O en su caso tienen, por ejemplo, niños que son sanguíneos y los tratan como hiperactivos. No necesariamente. Necesitamos saber. Además que ningún profesor de escuela tiene la facultad de diagnosticar. No se puede. Ahora, pero a veces el maestro pone al flemático o al melancólico como líder del grupo porque son muy aplicados y disciplinados. No, hombre, y para que controle el flemático y el melancólico al colérico, no puede. Entonces, cuando un maestro de escuela sabe cómo es un niño sanguíneo, pues que él sea la fiesta del salón. Que el colérico sea el líder del grupo, para que te someta a todos y te los alinee. Que el melancólico le ayude al maestro con las listas y a tomar lista. Y que el flemático le ayude al maestro a ordenar los papeles y a ordenar también su pizarrón. Un ejemplo. Aprovechar los temperamentos de los estudiantes para ayudarlos y tratarlos mejor. Pero en la pareja ya les expliqué. Entonces, la pareja también aquí parte la compatibilidad. Colérico melancólico es bueno para el trabajo, sanguíneo y flemático es bueno para el juego. Estos son primos y estos son hermanos. Si tu esposa es colérica y tú sanguíneo, se van a llevar muy bien. O al revés, flemático, melancólico, muy bien. Estos dos también la van a hacer. Estos dos también. Pero opuesto a esto será muy difícil. Ahora sí que Dios nos ampare, ¿verdad? Entonces, muy bien. Con esto concluyo. Les voy a mandar un material de apoyo, solución de problemas y conflictos. Es muy fácil, al leerlo lo van a poder comprender cómo se hace. Voy a dejar de compartir pantalla
para ya cerrar con ustedes. Solución de problemas y conflictos. Es importante que enseñemos a las parejas prematrimoniales cómo se solucionan los problemas y conflictos mediante estrategias de afrontamiento para que no se metan en un conflicto en cadena. Un conflicto los mete en el conflicto que no pueden solucionar el conflicto. Y eso en distintos ámbitos. ¿Ok? Bueno, gracias por su paciencia. Maestro Arturo, me pasé de la clase. No, no, pues yo no veo a nadie que esté así como con ganas de salir de la clase. Qué bueno. Estamos embebidos. Pues Bueno, ya en un momento más que me compartas, maestro, el tema de la cómo no. herramienta, por ahí se las comparto. Sí, Ya ahorita ya ellos tienen el material por ahí en su chat. muy bien. Y pues bueno, hay que seguir trabajando y laborando. La siguiente semana ya nos meteremos al otro extremo, a la parte de la separación, del divorcio. Wow. Y Sí. vamos a ver mucho de lo que ahorita dando el maestro. Vamos a ver la próxima semana cómo repercute, ¿verdad? Como un resultado, como un reactivo, ¿verdad? Que no se cuidaron ciertos puntos y bueno, como resultado nos da esta otra parte. Creo que Albert te quería hacer una pregunta. Adelante, Albert. Sí, Adelante. maestro. Bueno, era desde hace rato, pero estaba muy interesante todo. Bueno, yo lo que me quedó con respecto al sistema límbico y estaba yo pensando la parte inconsciente y consciente y sobre todo con la frase, ¿no? De Jung. Eh, el sistema límbico, ahí es donde está la mayor parte del inconsciente. No, 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 no. No, el inconsciente o el inconsciente es una parte del individuo que se inhibe o se bloquea en el cerebro, donde no lo procesa para poderlo analizar. No necesariamente está en el sistema límbico, el inconsciente, porque la parte límbica es una parte reactiva del individuo, reactiva. No sé si les sirva, por ejemplo, la parte subconsciente. En el caso del subconsciente es un nivel más profundo del nivel consciente y llega un momento en el que el subconsciente se queda como inconsciente porque quedó en un nivel profundo y olvido. A veces la memoria lo recupera dependiendo cómo se haya procesado y termina volviéndose inconsciente de algo que quedó en el subconsciente. Pero en concreto la respuesta es, en el sistema límbico la parte, la estructura del cerebro no se puede definir como inconsciente porque es un sistema reactivo. Aunque si lo ve por el lado de que es inconsciente de lo que hace, sí, pero esto vendría solamente siendo semántico, es un término por decirlo así, pero no una función del cerebro. Ok, gracias. Ok, Muy bien. Pues bueno, creo que no hay más manos levantadas, no hay preguntas. Terminamos, terminamos el tema, la clase del día de hoy, charla prematrimonial, preparación prematrimonial. Creo que es una herramienta muy buena. El maestro buscó generalizar algunos puntos, pero ya en el trabajo ustedes de lectura, que lo han venido haciendo desde que se les hizo llegar el manual y también por ahí un video que se les envió de 20 minutos de una doctora. Entonces, ahí vamos a ir teniendo las herramientas. La próxima semana seguimos con esta parte. Gracias, maestro, por la aportación, por facilitar el tema del día de hoy. Pues de esta forma terminamos la clase. Dios les bendiga. Tengan una feliz Gracias. noche. Nos vemos la próxima muchas Muchas semana. gracias a gracias, todos. maestro Eduardo. Digo, perdón, Carlos. Gabriel, Gabriel. Gabriel. Gabriel, muchas gracias. Maestro Buenas noches a todos. Buenas Bendiciones, noches, bendiciones a gracias. todos. Gracias.